eres a Dios, habitantes de la tierra. Hola, muy buenos días, hermanos, hermanas y amigos. Bienvenidos al culto de nuestra amada Primera Iglesia Evangélica Bautista de Temuco. Este es un espacio en el cual nosotros adoramos a Dios por medio de las alabanzas, intercedemos por los demás por medio de la oración, pero también es un espacio para aprender juntos de la palabra del Señor. El culto lo hacemos usted y yo. El objetivo, la adoración a nuestro buen Dios. Si usted se ha dado cuenta, durante estos últimos días estamos viviendo el reino. Y dentro de vivir el reino, el Señor nos ha enseñado sobre la bienaventuranza. Y yo precisamente quiero leer en esta hora, como devocional, las bienaventuranzas que se encuentran en el libro de Mateo capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Dios nos bendiga a través de esta palabra. Les invito a inclinar sus rostros y orar al Señor. Padre Santo, Padre amoroso, Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos al trono de tu gracia para darte gracias en esta hora porque nos permites, a través de este medio, elevar un culto de alabanza y de adoración a tu nombre. Queremos exaltar tu nombre. Queremos darte gracias por todas las bendiciones que tú nos das en el día a día. Y aún en medio de estas circunstancias complejas, difíciles de vida, Señor, nunca tu mano nos ha dejado de sostener, de sanar, de curar. Nunca, Señor, tú nos has abandonado, porque esa es tu promesa, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias porque a través de Jesucristo tú nos acompañas en las crisis, pero también a través de Jesucristo nosotros te alabamos y te honramos, porque grande eres, Padre Santo, Dios nuestro, grande eres en medio de tu pueblo. Recibe este culto como una ofrenda de alabanza y de adoración a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal.
Apreciados hermanos y hermanas y amigos, quiero invitarles ahora allí donde está, disponer su corazón para entregar al Señor nuestras cargas. Como iglesia tenemos 2 cultos de oración durante la semana. El día domingo a las 9:30 de la mañana y el día miércoles a las 19 horas. Son espacios donde nosotros podemos expresar nuestras gratitudes, pero también nuestras necesidades delante de Dios. De la misma manera llevamos un registro de todas las peticiones que los hermanos están haciendo y también las respuestas que hemos tenido a ello. En fe vamos a orar al Señor. Hay muchos hermanos que están pasando situaciones difíciles de salud, ya sea por la edad u otras situaciones, y en esta hora vamos a orar por cada uno de ellos. De una forma especial yo quiero que oremos por Jonathan Benítez y toda su familia, porque ha sido detectado también con coronavirus, y confiamos en que Dios va a poner su mano sobre él, como la ha puesto sobre otros hermanos que ya Dios los ha librado de esta enfermedad. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ese Jesús que vino aquí a la tierra, que pudo conocer en carne propia nuestras necesidades, nuestras debilidades, en ese nombre, Padre, vamos al trono de tu gracia, para, como la palabra lo promete, alcanzar misericordia y hallar gracia ante tus ojos. Padre Santo, queremos orar en esta hora por todos aquellos hermanos y amigos nuestros que están pasando por situaciones difíciles de salud, los que están pasando alguna crisis, Señor, producto de esta pandemia. Te damos gracias por aquellos a los cuales tú ya has sanado, Señor, pero queremos poner delante de ti a nuestro hermano Jonathan, su familia, Señor, para que tú pongas tu mano sanadora y restauradora, Señor, en su vida. Confiamos, Señor, en ti. Eso nos da paz, nos da tranquilidad, nos da quietud en medio de estas situaciones. Oramos por nuestros hermanos ancianos, Señor, de nuestra iglesia, que están imposibilitados de levantarse o de salir de sus casas, que están solos quizás, Señor. Oramos para que tú les acompañes, como el caso, Señor, de nuestras hermanas Saldaña, Señor, que tú les guardes en esta etapa de sus vidas, Señor. Tú les asistas, Señor, y así tantos ancianos nuestros, Señor, que necesitan de tus cuidados, de tu protección. Señor, oramos en esta hora para que esa mano siga, Señor, hacia nosotros, para levantarnos, para sostenernos y para corregirnos cuando sea también necesario. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hola queridos niños, les saludo y abrazo en el gran amor de Cristo. Queremos seguir enseñando en conmemoración al mes de las misiones, así que yo te invito a que sigamos conociendo al apóstol Pablo en sus viajes cuando llega a la ciudad de Atenas. ¿Ya? Para ver esta lección yo te invito a abrir tu Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 17, versículo 16 al 34. Sin embargo, no lo vamos a leer completo, pero sí vamos a hablar un poco de todas las cosas que hizo y que vivió el apóstol Pablo en este capítulo. Primeramente, veníamos viendo que el apóstol Pablo fue un apóstol o un misionero bastante perseguido, justamente por hablar de las maravillas y de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo llega a Atenas desde Berea porque huyendo de gente que quería hacerle daño, sus amigos lo montan en un barco y lo envían a la ciudad de Atenas. Cuando él baja del barco de la ciudad de Atenas, ¿cierto? Él se encuentra una gran ciudad. Entonces yo te voy a explicar un poquito cómo era Atenas en esa época. Atenas
era una ciudad donde había muchos filósofos, era una ciudad donde había muchos artistas, era una ciudad que en su época hoy es capital de Grecia y fue en la antigüedad el centro más importante del arte y la filosofía y la literatura, ¿cierto? Pero hay un pequeño detalle, que cuando Pablo se baja del barco y empieza a caminar esta gran ciudad, que si bien era muy bella, estaba llena de ídolos. Había muchos ídolos. Atenas era una ciudad que tenía ídolos para todo. Tenía ídolos para el sol, tenía ídolos para la luna, tenía ídolos para el mar. Entonces, por todo hacía un ídolo. Entonces, fíjate aquí, cuando Pablo empieza a ver la ciudad, veía que habían grandes estructuras, grandes ídolos en la cual la gente adoraba, ¿ya? Entonces tú me preguntas, tía, ¿y qué es un ídolo? Te voy a decir qué es un ídolo. Un ídolo es una figura o imagen que representa un ser sobrenatural y al que se le adora y se le rinde culto como si fuera la divinidad misma. ¿Cierto? Entonces, en estos tiempos también vemos muchos ídolos, vemos que la gente idolatra muchas personas, mucha gente, cantantes, y los hacen llamar ídolos. Entonces, para que tú sepas también, Pablo, caminando en esta plaza, vio, aparte de que había muchos ídolos y que la gente los idolatraba, veía también que había muchos vicios. Y ahora me preguntas, tía, ¿y qué son vicios? Y yo te puedo decir que el vicio es el hábito de hacer cosas malas que nos dañan. Aquí vemos los cigarros, aquí vemos la palabra Facebook, no sé si la puedes notar, allí se ve. Y tú me dices, tía, ¿y por qué la palabra Facebook es un vicio? No es la palabra. Es el hábito que tienes tú al meterte todo el día en tu celular en Facebook. Es el hábito de jugar todo el día. Es un hábito, el hábito de estar todo el tiempo pendiente de nuestras redes sociales. ¿Y qué pasa? Al ser un vicio se hace un mal hábito y esto nos daña. ¿Pero por qué nos daña? Porque al estar metido en todas estas cosas, nosotros nos alejamos de Dios. Porque dejamos de un lado la oración y dejamos de un lado la predicación. ¿Sabías tú que como niño también puedes ser un pequeño misionero, un pequeño predicador? ¿Y cómo haces esto? ¿Qué hizo Pablo? Pablo primeramente fue a las plazas, fue a los mercados a predicar del gran amor de Jesucristo, a predicar que había un Dios que había creado el cielo, la tierra y todas las cosas en él. También predicaba de su gran amor y también predicaba de que había mandado a su Hijo a morir por nosotros. Y también predicaba del arrepentimiento. Entonces, ¿por qué te digo que tú puedes ser también un pequeño misionero? Un pequeño misionero porque tú también puedes predicar del amor de Dios con tus familiares, con tu mamá, con tu papá, con tus amigos, con tus compañeros. Ahorita en cuarentena es un poco difícil, no tanto. ¿Sabes que también si utilizas bien el Facebook puede dejar de ser un vicio y convertirse en un arma poderosa de predicación? Te lo dejo como tarea. En Hechos, capítulo 17, versículo 16, habla de que Pablo cuando vio todos estos vicios, todos estos ídolos que no le agradan a Dios, fue a predicar. Predicaba en las plazas, predicaba en las sinagogas, predicaba en los mercados. Él predicaba del gran amor de Cristo. Finalmente, a Pablo lo invitan a predicar al Areópago. Entonces me dices, ¿y qué es eso, tía? El Areópago, ¿ves esta imagen? Siempre la vemos, ¿cierto? El Areópago significa, en términos, que significa colina de Ares.
nombre griego de dios de la guerra. Como te decía, ellos tenían dioses para todo, también tenían un dios para la guerra. Entonces, esta colina era muy prestigiosa en la predicación porque aquí iban los predicadores, los mejores predicadores, y como la gente quería saber de otros dioses, porque ya estaban aburridos de los dioses que tenían, querían que Pablo fuera a predicar. Y Pablo aprovechó la oportunidad y fue a predicar del amor de Cristo. Finalmente, cuando Pablo predica del amor de Cristo, les advierte del arrepentimiento y que si creían que había venido Jesucristo a morir por nosotros y si creían en la resurrección, ya que Jesucristo, nuestro Señor, había resucitado tal como aparece en la imagen, muchos de los que estaban allí no les creyeron. Entonces, ¿qué pasa? Así como hubo gente que no le creyó, también hubo gente, pocas, que le creyeron, pero creía. Sin embargo, Pablo siempre perseveraba en sus viajes. Él nunca dejó de predicar porque las personas no le creían. Él estaba claro que solo Dios tocaba los corazones y sabía que las pocas personas iban a difundir el reino. Hubo muchas personas que en ese instante se arrepintieron y creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la palabra de hoy, que será muy importante y que tienes que tenerla aquí, es perseverar en la predicación. Persevera, habla con tus amigos, habla con tu hermano menor, habla con tus tíos, tus primos. Puedes hablar de Dios y ser un gran misionero. Así que te invito a que sigas leyendo la Biblia, a que sigas teniendo la palabra de Dios aquí en tu corazoncito bien guardada y que estés muy bien. Espero que te haya llegado este estudio bíblico y que lo puedas buscar. Recuerda siempre que en Hechos 10:42 dice, y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda la solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Que tengas un feliz fin de semana, mil bendiciones y nos vemos la próxima semana. Hola niños, hoy día la tía D'Angeli nos enseñó respecto al Dios verdadero. En la vida, cuando ustedes vayan creciendo, se van a encontrar diferentes dioses, personas que van a decir que son la salvación para lo que ustedes quieran hacer, que les van a solucionar lo que ustedes están viviendo. Ustedes nunca deben olvidar que en la vida hay muchas ilusiones, hay muchos dioses falsos que hacen magia, como cuando Moisés va con Faraón y trata de demostrar el poder de Dios, los que acompañan al Faraón también hacen actos de magia. Las tres primeras señales que hace Moisés las imitan, pero luego los sacerdotes de Faraón no pudieron hacerlo. Por ejemplo, esto, miren. Nada por aquí, manos desocupadas, manos sin nada. Y de repente, ¡fum! ¿Qué es eso? Esto es una ilusión. Ustedes dirán, pero no puede hacerlo de nuevo. Sí, lo puedo hacer de nuevo. Y ya no hay nada. Entonces lo botó. Y no lo puede volver a hacer. Ahí está. Ahí está. Ahí está. El fósforo es real. El que yo pueda hacerlo aparecer o desaparecer es una ilusión. Lo que vamos a aprender hoy día es cómo aprender a descubrir lo falso, esos dioses falsos, esas ilusiones. Y se los voy a mostrar a través de cosas muy divertidas como es la magia. ¿Vamos a descubrir los secretos? Ok, vamos a comenzar. Necesitan los siguientes materiales.
material número 1, un parche curita. Puede ser de cualquier marca, no existe ninguna limitación con eso. Solo que sea un parche curita para que se parezca más a la piel. Paso 2. Le cortas un pedacito, una de las puntitas al parche curita, ¿ya? Y te la pones en el dedito. Y te voy a mostrar cómo. ¿Ves este dedito? Ahí. Ahí, en la uñita del dedito, te pones el parche curita. Y colocas un fósforo. ¿Lo observas bien? Es fácil. Entonces, el resto depende de ti. De cómo tú engañes a las personas que te están mirando. Observa. Sin manos, las manos vacías, no hay nada. Pero de repente, ¡zum! Esto, magia, un fósforo. ¿Se dieron cuenta? Rápidamente, doblé el dedo y lo tapé. Estaba así y después, cámara lenta, y ahí. ¿Se dan cuenta? Para un ojo no muy observador o hasta un observador, es difícil darse cuenta. Y como el parche curita es casi del color del dedo, no se nota. Ahora probemos si podemos hacer lo mismo con algo más grande. Vamos a colocar una llave pequeña. Veamos. Yo ya tengo mi mitad de parche curita cortado. Lo voy a reforzar un poquitito, porque como tenía el fosforito puede haberse vencido un poco el pegamento. Veamos, a ver. No tengo nada en las manos. Bueno, ahí se ve un poquito si la veo. Y vamos a ver cómo... esta llave se ve. A ver. Casi nada. ¿Cómo podemos hacer aparecer una llave? Y luego la hacemos desaparecer. Se me cayó. Ok, eso depende de la expertise de cada uno de los ilusionistas. Ahora les voy a enseñar otro, que pareciera también que es magia. Y vamos a observar un acto de levitación que voy a hacer ante sus ojos. Voy haciéndolo, estoy levantando, Miren. Esta manzana está levitando. ¡Wow! ¿Cómo lo hago? Es poder de mi mente. ¿Observan? Está flotando. ¿Es magia o es ilusión? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué fue lo que pasó? A ver, ¿alguna opinión? ¿Alguien en el público? Miren chicos, este sí que es fácil. Es muy, muy fácil. Basta con hacer un agujero detrás de lo que ustedes quieran. Puede ser una pelota, puede ser una naranja, puede ser una manzana, donde les quepa su dedito. Y metemos el dedito ahí. Y si lo colocamos en la perspectiva correcta, pareciera que nuestra amiga manzana está flotando. Inténtenlo, a ver, consíganse algo, hablen con sus papás y uno solo tiene que hacer como fuerza, como que está pensando, mirando fijamente la manzana y es como si yo fuera la que hago la manzana flotar, pero en realidad es mi dedo. Bueno chicos, hoy día ¿qué aprendimos? Aprendimos que hay cosas que parecen sobrenaturales, que parecen especiales, que parecen magia, pero que solo nos distraen de la verdad y que nuestra verdad es Cristo. La palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Así que los invito a conocer la verdad y a poder discernir o entender las cosas que son falsas. Como cristianos, y aún ustedes como niños, deben aprender a entender que van a haber cosas que los engañan. Pero la palabra dice en Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Así que mis queridos niños, continúen estudiando la palabra, busquen a sus papás, a sus abuelos, a alguien que los inspire, enséñenle la ilusión y enséñenle cómo la mentira a veces nos puede engañar, pero que Cristo es la verdad. Chao, que el Señor les bendiga. Ya, vamos a ver, ¿cómo son todos?
Muy buenos días, queridos hermanos. Tengo el privilegio de poder compartir la palabra del Señor con ustedes en esta mañana y deseo de todo corazón que sea una palabra de bendición y le invito a buscar en su Biblia Juan capítulo 3. Mientras usted lo busca, voy a proceder a leer. Dice la palabra del Señor así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor bendiga su palabra. Pero yo quiero hacer una gran pregunta en este momento. Y al hacer esta gran pregunta, y que es la siguiente. En el pasaje que acabamos de leer aparece el pasaje más conocido de la Biblia, que es Juan 3:16, más conocido para la iglesia cristiana. Y aquí podemos hacer una gran pregunta, que quizá usted nunca se la ha hecho, pero creo que es necesario a veces hacérsela. Y que dice así: ¿y si Juan 3:16 no fuera verdad? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? Difícilmente, ¿cierto? Porque uno no se anda haciendo preguntas a cada rato de algunos versículos que uno los considera parte fundamental de su fe. Uno no se está preguntando a cada momento si esto es verdad o no es verdad, a pesar de que el ejercicio, creo yo, que hace muy bien preguntarse algunas cosas, porque lo lleva a uno a investigar y a descubrir la verdad. Porque el que busca, encuentra, dice el Señor. Y cuando yo estoy en búsqueda de la verdad, con un corazón sincero, con un espíritu investigador real, me encuentro con la verdad. Y la verdad es Dios mismo. Por lo tanto, frente a esta pregunta, ¿y si Juan 3:16 no fuera verdad? ¿Qué sería? Y estamos hablando en terreno conocido, porque es pasaje que no sabemos de memoria. Es el versículo más familiar de la Biblia, lo sabemos. Martín Lutero, acerca de Juan 3:16, dijo que era la Biblia en miniatura. Es el versículo que se les enseña a los niños pequeños para que se lo aprendan de memoria. Es el versículo que también usamos nosotros para evangelizar, para llevar a la gente a los pies de Jesucristo. Es el versículo con el cual nosotros decimos y hablamos del amor de Dios y de que es necesario tener una relación con Jesucristo a través de ese pasaje y de lo que hizo Dios por la humanidad. Muchas veces a los que están agonizando se les pide que lo repitan de alguna manera, quizás para entrar en una relación con Dios de arrepentimiento y de entregar su vida al Señor, pero son estos pasajes que, este pasaje que más se repite junto a otros de la Biblia, pero este es uno de los más famosos y yo diría que para la gente cristiana evangélica es el más conocido. De memoria lo debemos saber todos. La pregunta vuelve a surgir: ¿y si Juan 3:16, terreno conocido para nosotros,
versículo que no sabemos de memoria, ¿qué pasaría si Juan 3:16 no fuera verdad? Frente a este dilema, frente a esta pregunta que podemos hacernos ahora, estamos en un escenario conocido. Leíamos Juan capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 16, y nos encontramos con esta conversación de Jesús con Nicodemo. Jesús con Nicodemo, un hombre sabio, un hombre perteneciente a los sabios religiosos del tiempo de Jesús. Y en esa conversación, el Señor le estaba mostrando, abriendo su mente para que comprendiera que era necesario nacer del Espíritu. Y Jesús, con esas palabras profundas y sencillas, le mostró a Nicodemo el plan de salvación de Dios. ¿Qué hizo Dios para salvar a la humanidad enviando su único Hijo a morir por nosotros? Y que todo aquel que deposite su fe en Él iba a alcanzar salvación, vida eterna, y no se iba a perder. Y en ese escenario conocido, nuevamente la pregunta, ¿y si Juan 3:16 no fuera verdad? ¿Qué pasaría si este versículo tan conocido por nosotros no fuera verdad? Lo primero que dice ese versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero, ¿y si Dios no hubiera amado al mundo? Primera parte del versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y si Dios no hubiera amado al mundo? ¿Qué podemos decir? Sin su amor, sin el amor de Dios, no habría ninguna esperanza para el ser humano, ninguna esperanza para el mundo, ninguna esperanza para aquel que hubiera necesitado algo a que aferrarse. No habría ninguna esperanza. Sería un planeta en tinieblas, deambulando por el espacio sin esperanza, un planeta lleno de gente sin esperanza, porque si el amor de Dios es lo más grande, si el amor de Dios es lo que ha movido para alcanzar al ser humano, para que encuentre salvación, sin el amor de Dios no hay nada. No hay nada, en absoluto. Por mucho que pudiéramos disfrutar de la naturaleza, pero sin el amor de Dios no queda nada, porque es lo más importante. No habría nada por qué vivir, ningún propósito para nuestra existencia. El ser humano carecería de razón para vivir. No habría ningún propósito, porque el amor de Dios es el que lo sustenta todo. El amor de Dios y su gracia es lo que sustenta todas las cosas. Por lo tanto, sin el amor de Dios, nosotros no tendríamos ningún motivo para vivir, ningún motivo para existir, porque aunque la gente no lo quiera reconocer así, es el amor de Dios hacia nosotros que hace que este mundo aún subsista. Sería un mundo donde las oraciones no tendrían ningún sentido, serían solamente clamores inútiles al cielo, porque si no hubiera un Dios que ama, un Dios que ama a la humanidad, que hubiera amado a la humanidad y que la ama como la ama, todas las oraciones, si no hubiera ese amor, todas las oraciones serían clamores inútiles al cielo. Totalmente. No habría ninguna oración con sentido, porque ¿a quién le oraríamos si habría un Dios que no ama a la humanidad? Por lo tanto, cuando nos preguntamos, ¿y si Juan 3:16 no fuera verdad? No habría un Dios que ama, que te ama a ti, que me ama a mí, que ama a la humanidad entera. Por lo tanto, es la gran pregunta. Pero Dios sí ama al mundo. Dios sí ama a la humanidad. Dios ama tanto a la humanidad que todo habla de su amor, todo habla del amor de Dios. Cada amanecer, cada hoja que cae, cada parte del universo, cada río, toda la creación habla del amor de Dios. Por lo tanto, nosotros podemos estar seguros que Dios sí ama al mundo. Podemos cuestionarlo y decir, pero ¿cómo? Mucha gente, de hecho, la gente que no cree en Dios, cuestiona tanto esto, cuestiona de que Dios es un Dios malvado, que Dios es un Dios malo. ¿Por qué? ¿Por qué no acaba con el sufrimiento? ¿Por qué no acaba con el dolor de una sola vez? Si es tan poderoso, ¿por qué no es capaz de acabar con el hambre? Y muchas cosas, sin entender que todas esas cosas que vive el ser humano hoy son consecuencia de haberse alejado de Dios deliberadamente, de haberse alejado de Dios dándole la espalda. Eso es consecuencia del pecado, no porque Dios lo quería para el ser humano. Por lo tanto, cada cosa que Dios ha hecho, cada cosa que Dios hace y cada cosa que Dios hará es por su amor, porque ama a la humanidad y cada día lo demuestra. Y la mayor demostración de su amor fue y se ve en el sacrificio de Cristo en la cruz. Por lo tanto, si nos seguimos preguntando, y si Juan 3:16 no fuera verdad, lo primero que nosotros tenemos que cuestionarnos entonces, si Juan 3:16 no fuera verdad,
entonces no habría un Dios que ama al ser humano. La otra parte del versículo dice que ha dado a su Hijo unigénito. Y la pregunta es aquí, ¿y si Dios no hubiera dado a su Hijo? Si Dios no hubiera dado a su Hijo unigénito, buena pregunta. ¿Qué pasaría? Podríamos decir que si Dios no hubiera enviado a su Hijo unigénito, la mayor demostración de amor de Dios hacia la humanidad estaría incompleta. Porque el amor de Dios quedaría frustrado sin el sacrificio de Jesucristo en la cruz. ¿Por qué lo digo así? Quizás para algunos pudiera sonar un poco chocante, pero antes de que se enoje conmigo, si usted se va a la historia de la salvación, la historia de Dios con el ser humano, va a descubrir que todo, desde el Edén en adelante, Dios enseñó didácticamente que era necesario un sacrificio para estar en paz con Él. Inocentes tenían que morir por el pecador. Y si uno se fija en el detalle del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, ellos salieron vestidos del Edén, con pieles. Es decir, en ese momento tuvieron que morir unos animales para dar su piel, para cubrir a aquellos que desobedecieron. Didácticamente después el Señor nos mostró a través del sistema de sacrificios que los animales eran los que nos sustituían para poder entrar en paz con Dios a través del sacrificio. Por lo tanto, el sacrificio de Jesucristo era parte de lo que Dios estaba mostrando a través de la historia de la creación, en esta revelación sistemática de Dios, de la salvación, en la obra cúlmine, el sacrificio máximo, el único y ninguno necesario, y ninguno más, el último, el sacrificio de Cristo en la cruz, era necesario. Por lo tanto, es válido decir que el amor de Dios estaría incompleto, frustrado sin el sacrificio de Cristo en la cruz, porque Él nos enseñó a través de la historia de la salvación que un inocente tenía que morir para estar en paz con Dios. Y el Cordero de Dios, que era Jesucristo, que es Jesucristo, murió en la cruz para que hubiera paz entre el ser humano y Dios. El verdadero amor exige sacrificio. Por lo tanto, el amor de Dios se manifestó de esa manera, para que el hombre y el ser humano estuviera en paz con Dios. Dios ha dado a su Hijo y sin esto no habría salvación. Si Dios no hubiera enviado a su Hijo, hubiéramos tenido que seguir con el sistema de sacrificios que se transformó en algo vacío. Por lo tanto, la mayor demostración de Dios, de su amor, de su entrega, de todo lo que nos dio a nosotros, de su acercamiento hacia el ser humano, estaría incompleta. Otra cosa, la palabra del Señor dice en Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree. La pregunta es, ¿y si la oferta de Dios para la salvación no se basara solo en la fe? O sea, no para aquel que cree, sino que fuera de otra manera. Nos encontraríamos con lo siguiente, ¿y si no fuera por fe? Si no fuera para aquel que cree, si no fuera para que a todo aquel que cree en el Señor. Es decir, ¿y si no fuera por fe la salvación? Tendríamos que imaginarnos lo siguiente. Imagínate al ser humano trabajando, esforzándose, muriendo por alcanzar la salvación. Al ser humano dependiendo de sus propias fuerzas, al ser humano buscando alcanzar a Dios, buscando alcanzar la salvación. Porque ya no es por fe, sería por obra, sería por sacrificio, sería por mérito, no sería por gracia. Por lo tanto, si no fuera por fe, estaríamos en esta lucha por alcanzar la salvación, por merecerla, por buscar el favor de Dios a través de nuestras obras y nuestro sacrificio. Por lo tanto, si no fuera por fe, también tendríamos que imaginarnos al ser humano aprendiendo, ganando, fracasando mientras intenta ganar la salvación, una salvación que no podría alcanzar porque si Juan 3:16 no fuera verdad, ¿qué sacaríamos con sacrificarnos?
si en primer lugar Dios no nos amaría? Si tampoco hubiera enviado a su Hijo, y si fuera por sacrificarnos, no tendríamos cómo alcanzar a un Dios que no nos ama. Si Juan 3:16 no fuera verdad. Por lo tanto, nos encontramos con que Juan 3:16, como bien lo decía Martín Lutero, es como la Biblia en miniatura, condensada a grandes verdades en un versículo. Y nosotros sí podemos decir, para que a usted no le quepa duda, que Juan 3:16 sí es verdad. Juan 3:16 sí es verdad. Y no solamente porque nosotros como cristianos evangélicos lo decimos, no porque nosotros lo vociferemos, porque lo aprendamos de memoria, es verdad, sino que pues, efectivamente el amor de Dios, el sacrificio de Cristo en la cruz, la fe necesaria para alcanzar salvación son reales y no depende de una religión, no depende si es evangélico o no, si es bautista o no, si es pentecostal o no. La palabra del Señor, universal, completa, total, no enmascarada, no encapsulada en una religión ni en una denominación, nos enseña que sí es verdad, y el testimonio de miles y millones de hombres y mujeres a través de la historia ha sido encontrarse con Dios y haber encontrado paz con Dios, porque se encontraron con un Dios que amaba, con un Dios que fue capaz de enviar a su propio Hijo y que nos dice que el justo por la fe vivirá, que solamente se puede alcanzar salvación con fe en Jesucristo, con fe en su sacrificio en la cruz. Juan 3:16, por lo tanto, sí es verdad, y lo leímos en la Reina Valera, y lo voy a leer ahora en 2 versiones más para ir terminando. La versión internacional dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y la traducción en lenguaje actual dice, Dios amó tanto a la gente de este mundo, que me entregó a mí, que soy su único Hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16 sí es verdad. Sí es verdad porque lo hemos experimentado nosotros, porque lo dice un Dios que a través de la historia se ha revelado de una manera que es totalmente congruente con este mensaje, porque fue mostrando la historia de la salvación, la fue mostrando progresivamente de tal manera que era necesario el sacrificio de Cristo en la cruz, porque así lo fue mostrando a través de la historia cómo tenía que ser. Por lo tanto, estimados hermanos, llénense de gozo y fortalezca su fe, entendiendo que el Señor sí lo ama, sí nos ama, sí ama a la humanidad, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, para que nosotros al poner nuestra fe en Él alcancemos la salvación. Que el Señor le bendiga y que el Señor fortalezca su fe de tal manera que nosotros podamos entender que gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros hemos alcanzado salvación. Que Dios le bendiga y que tenga una semana llena de bendiciones y que usted pueda hacer de bendición a otros compartiendo la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Hola hermanos, bienvenidos a nuestra nueva periodo de alabanza. Les invito a que podamos cantar juntos 2 canciones. Primero, el himno Quiere ser salvo de toda maldad. Lo pueden buscar en su himnario o también va a aparecer la letra, ¿cierto? Durante la alabanza. Y vamos a cantar posteriormente la canción Hay Poder, ¿ya? Y para eso quiero leerles unos versículos que se encuentran en Colosenses 1, 13 al 14. Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo, quien por su muerte nos salvó y perdonó nuestros pecados. Solamente en el nombre de Jesús existe ese poder. Así que cantemos juntos, Hay Poder. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, hay poder.
Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder En Jesús, en Jesús. quien murió. Hay poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey, Señor. Tan solo hay poder en ti, Jesús. Ven y ser salvo, podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que vertió. En la sangre que vertió. En la sangre que vertió. Somos hijos perdonados, rescatados de la muerte, redimidos, aceptados. Nuestro dueño es el más fuerte. En el mundo tendremos aflicción, mas Cristo al mundo venció. Hay poder en su sangre divina, en la fuente de vida. Hay poder en su sangre gloriosa, en la cruz victoriosa. Hay poder. Vidas nuevas en victoria, hoy caminamos sin derrota. Libres somos por su sangre y las cadenas ya están rotas. En el mundo tendremos aflicción, mas Cristo al mundo venció. Hay poder en su sangre divina, en la fuente de vida. Hay poder en su sangre gloriosa, en la cruz victoriosa. Hay poder en su sangre divina, en la fuente de vida. Hay poder en su sangre gloriosa, en la cruz victoriosa. Hay poder.
Pues bien, mis hermanos, mis hermanas y amigos, de esta manera estamos finalizando el culto de hoy. Gracias al Señor por todos aquellos que hicieron posible esta transmisión, como también aquellos que han participado de este culto. Gracias, Pastor Israel Morales, por la palabra que nos ha entregado en esta hora. Y al despedirnos, quiero leerles también una porción de la palabra del Señor. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como un huerto de riego, y como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Que este Dios, amoroso y tierno, siga pastoreando tu vida. Oremos. Señor, gracias porque nos has permitido entregar a ti este culto, donde hemos honrado tu nombre, donde hemos podido alabarte, donde hemos podido interceder por nuestros hermanos, pero también donde hemos sido ministrados por tu palabra. Haznos obediente a ella, oh Señor, porque eso trae descanso a nuestras almas. Bendícenos durante esta semana, guárdanos, Señor. Aquellos que tengan que salir, cuídales. Aquellos que tengan que hacer trámites, Señor, acompáñales para que se abran las puertas. Aquellos que tienen horas con médicos, Señor, que todo resulte bien. Y descansando en ti, Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones.